Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar Componentes de Sistemas de Aire Acondicionado con Agua Helada, impartida por el ingeniero Fernando Berrocal. Esperemos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación, les vamos a compartir información práctica que les servirá durante la sesión. Los mosaicos que ven a continuación pueden estar situados en alguna otra posición ahí en su pantalla, pero les compartimos la función de cada uno. Como podrán ver en la parte superior izquierda, podrán ver la cámara web de nuestro ingeniero Fernando Berrocal. Abajito tienen una cajita donde nos pueden enviar por ahí las preguntas que surjan durante esta sesión y ya sea que durante el transcurso de la sesión las vayamos contestando por ahí por el chat o al finalizar el ingeniero Fernando su presentación, abrimos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Y en la parte de un poquito más abajo tendrán información adicional, por ahí también podrán encontrar descargable la presentación que dará el ingeniero el día de hoy. Y en la parte de abajo, en los mosaicos que ven, ustedes pueden ustedes por ahí personalizar su experiencia. Por aquí donde ven el cursor, ahí ustedes pueden acomodar a como ustedes gusten los mosaicos. Tenemos también ahí la parte de lo que es encuesta y certificado, que más adelantito les doy más información al respecto, y también el apartado de reacciones, por si gustan por ahí compartirnos alguna reacción durante la sesión, será más que bienvenida. En algunas ocasiones, ya un poco arribita viene una opción de reservar una reunión con ventas. No siempre está habilitado, pero si está habilitado y ustedes gustan, pueden por ahí ustedes reservar una reunión. Y ya en la parte superior derecha podrán encontrar lo que es la información de nuestro ponente, del ingeniero Fernando. Podrán encontrar por ahí también su correo electrónico si tienen alguna duda adicional ya una vez que se haya terminado la sesión y quieren contactarlo, por ahí podrán encontrar su información. Y para finalizar tenemos en tamaño grande la presentación que están viendo ahorita en este momento. Y pues bueno, ya pasamos un poquito a los avisos generales. Les pedimos que al finalizar el webinar nos apoyen por favor con la encuesta de satisfacción que está visible en su pantalla. Es muy importante para nosotros su opinión y su retroalimentación. Es una breve encuesta de 3 preguntas y no van a tardar más de 1 minuto, pero para nosotros es muy valiosa su retroalimentación, entonces les agradeceríamos bastante que nos pudieran apoyar por ahí con esa encuesta. Y por otra parte, no olviden que también pueden descargar su certificado de participación al finalizar el webinar. La herramienta los va a dejar descargar su certificado cumpliendo el requisito de 45 minutos dentro de la sesión. Entonces recuerden, no podrán descargar luego el certificado, tendrán que esperar. Y si no, igual terminando la sesión, pues ahí ya pueden pasar a descargarlo. Y bueno, dicho esto, le cedo la palabra al ingeniero Fernando para que pueda seguir con la presentación. Muchas gracias, Areli. Hola, buenas tardes a todos los participantes de este webinar. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y tener este espacio para compartirles cómo podemos seguir optimizando nuestros sistemas de aire acondicionado y de esta forma pues también poder reducir un poco el consumo energético, que esto evidentemente se traduce en un menor costo de operación y reducción de nuestras emisiones. Así que sin más preámbulo, vamos a continuar con esta presentación, a iniciar más bien. Este es un poco de la agenda que vamos a tener el día de hoy. Como podrán observar, platicaremos algunos conceptos básicos y por otro lado, también platicaremos acerca de los elementos más usuales que se usan en sistemas de agua helada y cómo estos nos ayudan a mejorar la eficiencia de nuestros sistemas. Antes de iniciar es necesario saber en dónde estamos parados para con base en esto entender la importancia de tener un sistema eficiente. En esta diapositiva ustedes pueden observar cómo impactan los sistemas de aire acondicionado y calefacción en cuestión de consumo de energía y emisiones de CO2 a nivel mundial. Como podrán ver, los edificios en los que estamos habitualmente nosotros, ya sea en nuestras oficinas, en la parte residencial o incluso en la parte, de la industria de la construcción, representan el 30% del consumo mundial de la energía final.
y estas también representan el 28% de las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la parte de la energía. Es importante mencionarlo porque básicamente es casi el porcentaje del tiempo en el que más estamos. Estamos en edificios, estamos en nuestras casas, y si bien el transporte y las industrias también tienen emisiones de CO2 y consumen bastante energía, pues nosotros tenemos un tercio de eso, ¿no? Que podemos eficientar y que podemos ayudar de esa manera al medio ambiente. Aquí un dato importante, también recabado a través de la Unión Europea. Se dice que en la Unión Europea la calefacción y el agua caliente representan por sí solos el 79% del uso total de la energía en esa zona del mundo, ¿no? En México y en Latinoamérica, pues la verdad es que las temperaturas son diferentes. Usualmente no llegamos a tener tanto consumo de agua caliente, pero en algunos mercados verticales, ya sea como hospitales, la parte de hotelería, pues sí es un consumo importante que se hace también en la parte de agua caliente, ¿no? Entonces, bueno, con base en estos datos, pues podemos ver que es importante tener sistemas mucho más eficientes para que de esta forma podamos impactar a nivel mundial y también reducir los gastos de operación de nuestros edificios. Entrando un poquito a los conceptos básicos del balanceo y el control hidrónico, vamos a definir de forma fácil algunos conceptos importantes para que podamos entender de qué manera operan usualmente nuestros sistemas de aire acondicionado. Entonces, bueno, primero que nada, pues tendríamos que definir qué es el equilibrado hidráulico, que básicamente es garantizar de manera uniforme el agua en todos los equipos a los cuales estamos suministrando. Estos pueden ser intercambiadores de calor, unidades manejadoras de aire, fan and coils, pues básicamente, ¿no? Y pues tenemos que garantizar la distribución del agua tanto en carga plena como a carga parcial. Por otro lado, pues para poder hacer este equilibrado hidrónico, habitualmente hacemos uso de ciertos componentes, en este caso las válvulas de equilibrado y las válvulas de control. Las válvulas de equilibrado, su objetivo es básicamente garantizar el caudal de diseño del equipo terminal. Normalmente las empresas de ingeniería hacen un cálculo y con base en ese cálculo, en la carga térmica que tienen que calcular, pues se define un número de caudal en galones por minuto o en metros cúbicos por hora, que es el que tiene que estar suministrando, en este caso, el equipo de bombeo o el chiller, para que podamos tener el abatimiento de esta carga térmica en nuestro recinto. Y por otro lado, pues tenemos la válvula de control, que básicamente su objetivo es mantener la temperatura del ambiente al que se va a acondicionar, que pues, la forma más básica de ver, más fácil de verlo es, o sea, se refiere a acondicionar y mantener el set point de nuestra habitación, ¿no? Teniendo ya este preámbulo de conocimientos básicos y de la importancia, o más bien de lo que se busca al hacer un equilibrado hidrónico, eh, vamos a hacer una pequeña comparativa en cuanto a los beneficios y los beneficios y bondades de tener un balanceo automático contra un balanceo manual. Este sería un cierre de equipos tradicional, por así decirlo, en donde tendríamos que hacer uso de nuestra válvula de equilibrado manual o automático si tenemos ahí un equipo o una válvula controladora de diferencial de presión. Tendríamos nuestra válvula de control motorizada de 2 vías, la cual evidentemente se encarga de estar conectada con nuestro termostato en el recinto para poder hacer lo que ya mencionábamos de mantener el set point. Y digamos, en un caso ideal, tendríamos que usar también nuestras válvulas de corte y un filtro Y, que son básicamente en un momento más vamos a ver para qué sirven las válvulas de corte y el filtro Y. Pero este sería una solución tradicional con los elementos ideales. Hay veces que no se lleva a cabo ya
En campo, ya no se toman en cuenta algunos de estos elementos, pero este sería un ideal. Vamos a platicar un poquito acerca de cómo se comporta el delta T, el delta P, perdón, el diferencial de presión en una válvula de balanceo. Imaginemos que este es un sistema de agua helada. La llave sería nuestro equipo de bombeo, que se encargaría de enviar el agua a los equipos terminales a través de una tubería, evidentemente. Y como podemos observar, a medida que el suministro se aleja de la bomba de la bomba, la presión con la que el agua llega es menor a cada una de las salidas de agua que tenemos en este diagrama. Si uno de mis equipos deja de operar, la presión en el resto de las terminales, pues por lo tanto cambia, ¿no? El flujo se mueve, el flujo cambia y así sucesivamente. Si yo voy tapando los agujeros de esta manguera, de esta tubería, al moverse la presión no es constante, el flujo en cada una de ellas cambia. Ahora, este sería el caudal de diseño que necesito en el equipo terminal. Supongamos que este es el caudal que nosotros necesitamos en nuestros equipos terminales, ya sea un fan and coil, una manejadora de aire o un intercambiador. Podemos observar que tenemos más flujo en algunos equipos y menor flujo en otros, por lo mismo que estábamos hablando de la presión. Teniendo la premisa de que nuestro sistema tiene una presión constante, esto quiere decir que la bomba de operación más bien la bomba opera a una velocidad constante. Una solución tradicional haría uso de válvulas de balance manual, las cuales por medio del conocimiento de nuestro flujo, del conocimiento del flujo, nuestro diferencial de presión y un par de cálculos adicionales y el uso de tablas que cualquier fabricante de válvulas de balance manual tiene que brindarle al cliente, se puede dimensionar para que se dimensiona y se ajusta para poder hacer la entrega del flujo de diseño en nuestros equipos terminales. Como podemos ver, en este caso ya en la slide anterior, esta que estábamos viendo, al hacer la instalación de estas válvulas, nuestro flujo ya empata con el caudal de diseño. Entonces eso quiere decir que no estamos teniendo el flujo necesario, no estamos teniendo sobreflujos ni estamos teniendo un flujo menor en nuestros equipos terminales y por lo cual podríamos decir que el equipo va a estar operando en condiciones óptimas. Pero seguimos teniendo el problema de los cambios de presión. Como sabemos, el 90%, 95% más o menos de los casos, un edificio que pues el que sea, hasta nuestra misma casa, si alguno de ustedes tiene un sistema de aire acondicionado instalado, evidentemente nunca funciona totalmente, porque si estamos en una casa, supongamos que llegan momentos en el que todos estamos en la parte del comedor, algunos están en la parte de la sala y no estamos haciendo uso de las habitaciones. Entonces, el 90-95% de las veces el sistema está operando a una carga parcial, lo cual quiere decir que no está demandando el 100% para lo que está instalado. Entonces, en el momento en el que, por esta situación, por ejemplo, tenemos un equipo que deja de operar, denme un segundo, tenemos un equipo que deja de operar, el resto de los equipos, al tener un balance hidrónico manual, no son capaces al tener este cambio de presión, no son capaces de soportar. Lo único que se encargan ellos es de limitar, pero al tener un cambio de presión, su curva de operación cambia. Eso quiere decir que vamos a seguir teniendo problemas con la parte del sobreflujo y eso quiere decir que nuestro equipo de bombeo va a estar trabajando más, va a estar consumiendo mucho más energía y a su vez también nuestro chiller, ¿no? Que es nuestro equipo central. Entonces, bueno, es el mismo diagrama, seguimos teniendo problemas con la presión, ya que esta pues en ningún momento va a ser constante en nuestro sistema. Ahí es lo que estamos viendo, tenemos un sobrecaudal y esto pues hace que evidentemente nuestro sistema opere de manera ineficiente. Por otro lado, ¿cómo funcionan las válvulas de control? Este sería otra vez un diagrama tradicional de instalación, donde tenemos evidentemente
nuestras válvulas de balanceo manual, nuestras válvulas de control. Aquí tenemos también nuestras válvulas de balanceo, pero por ramal o por subida de tubería. Entonces, este sería un sistema tradicional en donde evidentemente también eh, por los cambios, tal vez no es lo misma la orientación que tiene cierta habitación o la cantidad de ocupantes que tiene. Entonces, cada uno de los ocupantes o cada uno de los recintos va a estar operando a una temperatura diferente. Con base en esto, podemos decir que más bien nos preguntaríamos cómo se comporta la presión diferencial en una válvula de control. Ya hablamos del balanceo hidráulico, ahora así es como funcionaría nuestra válvula de control. Que se enfoca pues básicamente en lo que habíamos comentado, en mantener el set point solicitado por el termostato. Lo más importante es que la válvula del control tiene que imponer su característica al sistema, lo cual quiere decir que el diferencial de presión no afecte o afecte lo menos posible su curva de operación. Tenemos aquí un diagrama en el cual, si damos clic, bueno, no, me parece que no está operando. Pero bueno, tenemos esta tabla aquí a un lado. Este diagrama no está, me parece no está operando, pero básicamente lo que quiere demostrar es, esta es nuestra curva de operación de nuestra válvula, ¿no? Esta es la del sistema y esta es la de la válvula. Tenemos un diferencial de presión. Cuando el diferencial de presión, digamos que es constante y no hay diferencia, no hay mucha diferencia entre entre la presión que hay en nuestra válvula y la presión del sistema, nuestro, nuestra válvula estaría imponiendo su característica, lo cual quiere decir que va a estar operando óptimamente y va a estar brindándonos el galonaje correcto a cada una de nuestras unidades terminales. Adicionalmente, bueno, aquí en el lado derecho podemos ver lo que no nos pudo mostrar este diagrama, una disculpa por eso, pero lo que queremos ver, esta es nuestra fórmula tradicional, una fórmula básica del cálculo del flujo que pasa a través de una válvula, y como podemos observar, en medida de que esta sería nuestra constante de la válvula, que básicamente el fabricante nos la tiene que brindar, y este sería nuestro diferencial de presión y nuestro caudal. Como podemos ver, en la medida en la que nuestro diferencial de presión va aumentando, nosotros vamos a empezar a tener un sobreflujo en nuestros equipos terminales, que bueno, como puede ser un sobreflujo del 40%, en el caso de este último ejemplo, en donde tenemos un diferencial de presión de 5, supongamos bares o PSI, en lo que lo estés midiendo, nuestro sobreflujo se va hasta del 120%. Eso quiere decir que estamos gastando demasiada energía para producir, estamos gastando demasiada energía para mandar el agua y para tener demasiado flujo, para cuando en realidad, en términos prácticos, cuando tú tienes un sobreflujo, debido a que pues, evidentemente el serpentín ya está diseñado de una forma, tú pudieras llegar a tener máximo un aumento en capacidad de tal vez un 10 o 15%, eso ya sería mucho. Entonces estamos enviando demasiado flujo y estamos perdiendo energía y no estamos teniendo un aumento en la capacidad porque el serpentín está topado de alguna forma, ¿no? Entonces, ese sería básicamente para lo que se está diseñando bueno, más bien por el cual necesitamos tener una presión constante dentro de nuestro sistema, porque de esa manera nuestra válvula de control va a estar operando en sus parámetros óptimos, controlando el delta T para mantener el set point de nuestra habitación, y no vamos a estar gastando demasiada energía para enviar demasiado flujo a nuestra unidad terminal, cuando esto no nos va a traer ningún beneficio, ¿no? Y bueno, como conclusiones en el uso o no del equilibrado y controles tradicionales, ¿qué podemos decir? Bueno, básicamente es indispensable que tengamos que conocer el caudal y el diferencial de presión del equipo terminal, así como el diferencial de presión del ramal también, porque tenemos que tener cierta caída de presión para que las válvulas también operen. Entonces, es importante tener estos datos para poder dimensionar correctamente nuestra válvula, sabiendo que esto, si en algún momento cambia, no nos va a, no va
a decirnos que el sistema, o más bien que la unidad terminal va a estar recibiendo el flujo correcto. Por otro lado, tenemos que hacer una selección por KB, que KB es básicamente el caudal máximo al que va a estar operando el serpentín de la UMA o el fan and coil. Entonces tenemos que hacer una selección por medio de tablas, que es lo que les comentaba, y con base en eso llegamos al diámetro correcto para cada una de las unidades terminales. Por otro lado, pues también tenemos que hacer un commissioning o una puesta en marcha con un proceso mucho más elaborado, más tardado, en donde esto impacta en los tiempos de ejecución. Evidentemente, el contratista lo que busca es poder hacer su instalación, su implementación lo más rápido posible y que esté operando óptimamente, porque eso también son horas hombre, mano de obra, todo eso impacta en los costos de inversión, ¿no? Es indispensable el cálculo de autoridad, que es básicamente lo que platicábamos, que es la característica para imponerse sobre los cambios que puede haber en el sistema, y esto se hace a través de actuadores modulantes. Evidentemente, si tenemos una válvula de control on-off, pues también no nos va a ayudar de ninguna manera. Y bueno, sin el cálculo, si no queremos hacer el cálculo de autoridad para que podamos ejercer la característica de la válvula de control, esto nos va a detonar en que tengamos serpentines con sobrecaudal, que tengamos serpentines con falta de caudal y también que tengamos síndrome del delta T, que esto, al final de cuentas, impacta tanto en la operación de nuestras unidades terminales y evidentemente también impacta en la operación de nuestros equipos centrales. En este caso podría ser un chiller. Ahora, ¿cómo se podría hacer el balance? Más bien, ¿cómo funciona o qué ventajas tiene el hacer un balanceo hidrónico con válvulas de presión independiente? Este sería nuestro sistema, al igual que en el ejemplo usado para el balanceo y control tradicional. Como podemos observar, al tener nuestras válvulas de presión independiente, como se observó en la fórmula vista hace un momento, si no tenemos cambios en la presión, si no tenemos cambios en la misma, nuestro flujo se mantiene ajustado al caudal de diseño que nosotros estamos definiendo. Y en el caso de las válvulas de presión independiente, al tener cierres en unidades terminales, esto no impacta de ninguna manera la operación de la válvula de presión independiente, ya que por medio de un mecanismo que vamos a ver en un momento más, podemos absorber esos cambios de presión y siempre tener una presión constante en P2, en P1 y P2, que P1 es el caudal o la presión que está, más bien el P1 es la presión que está antes de la válvula de control y P2 sería nuestra presión después de la válvula de control. Al tener una presión constante en ella, nuestro flujo siempre se va a mantener en el caudal de diseño que nosotros le indiquemos al hacer el ajuste. Entonces, como podemos ver en esta ilustración, las revoluciones de la válvula, perdón, las revoluciones del bombeo están cambiando con base en la operación que está teniendo el edificio, pero esto en ningún momento va a impactar en mi válvula de presión independiente. Estas válvulas de presión independiente están constituidas están constituidas o es la suma de tres elementos en particular: nuestras válvulas de control, de las cuales ya hablamos, y las válvulas de balanceo manual y nuestra válvula de control de diferencial de presión. Es básicamente lo que significa esa abreviación, que es válvulas de control y presión independiente, y son básicamente una válvula de control, un limitador de caudal y un controlador de presión diferencial. ¿Cómo funciona nuestra válvula? Este sería el cuerpo de la válvula, y como podemos observar en la imagen, se divide pues, en tres segmentos, por así decirlo. Por un lado, en la parte superior podemos observar el limitador de caudal, que está compuesto de un resorte que, al cambiar evidentemente su resistencia, ajusta el flujo que le estamos pidiendo a nuestra válvula, ¿no? En la parte central de nuestra imagen tenemos el obturador, que es el mecanismo que puede variar el flujo con base en los cambios del set point. Básicamente, su operación sería descansando aquí en esta parte que sería nuestro cono, y de esa manera podría variar el flujo.
Y por último, pero no menos importante, tenemos el controlador de diferencial de presión, que se alimenta de los cambios de presión antes y después de la válvula. Normalmente aquí se le llama P1 y P2. Y, y después de la válvula, y para absorber los cambios de presión, para poder absorber los cambios de presión y de esta forma mantenerla constante cuando atraviesa el flujo, la válvula, ¿no? Ahora, teniendo más o menos una idea de cómo opera nuestra válvula de presión independiente, este sería el cierre que tendríamos, en donde, en donde, en donde, como podrán observar, hay una disminución en los elementos de instalación y esto reduce los costos de mano de obra y también evita el manejo de muchos componentes que podrían ocasionar problemas en obra, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que normalmente cuando llegan los equipos a una obra, evidentemente suelen llegar instaladores de todo tipo y eso el tener demasiadas piezas podría dificultar la instalación o inclusive podría desencadenar en pérdidas de los mismos equipos. Eso vuelve un poquito más complejo el proceso, no solamente en temas de eh, no solamente en temas de gastos o de inversión, sino también en tiempo y en control de la misma obra. Entonces aquí tendríamos solamente nuestra válvula de presión independiente y dos válvulas de corte y nuestro filtro Y. Como bien lo dije antes, pues también sería en un cierre ideal. Más o menos cómo operaría nuestra válvula de presión independiente. Este sería nuestro sistema. Tendríamos que hacer el ajuste por medio de un tornillo que tiene la misma en la parte de arriba, en donde se indica el flujo al que va a estar operando. Bueno, algo que olvidé comentar es al tener una válvula en donde la presión ya no varía, sino que es constante, evidentemente, como lo vimos en nuestra fórmula, tenemos una constante, que es la de nuestra válvula, y tenemos la presión independiente, que también sería constante en este caso. Entonces, es mucho más fácil hacer el dimensionamiento de estas válvulas porque solamente requerimos del flujo que van a necesitar. Nosotros tenemos válvulas que dependiendo de su diámetro operan a cierto flujo y con base en eso solamente tenemos que brindarle al ingeniero de venta o al diseñador el flujo que vamos a necesitar en el equipo terminal y de esta manera él puede fácilmente encontrar la válvula idónea para cada una de las aplicaciones, ¿no? Aquí tendríamos un sistema que estaría operando a carga total, a carga plena, y tendríamos instaladas nuestras válvulas de presión independiente con sus actuadores. En el momento en el que empezamos a tener variaciones de presión, porque hay equipos que dejan de operar, hay equipos que por la carga térmica que en ese momento tienen, pueden operar a menor flujo, a menor galonaje. eh, Nuestra válvula se encarga de empezar a hacer el control de la presión y a través de nuestros actuadores y con base en un equipo PID o puede ser algún otro controlador, se le manda la señal al actuador para que pueda hacer el ajuste óptimo y en ese momento ya no estamos teniendo un sobreflujo en ese equipo terminal en particular. Como podemos ver, se hizo un ajuste y en este momento el equipo está operando al 50%, lo cual quiere decir que estamos reduciendo en ese lugar en específico el 50% del consumo. Estamos reduciendo el 50% del consumo de agua y eso trae beneficios al bombeo. Y bueno, en este caso de lo que hablábamos de un cierre ideal, nosotros tenemos una solución, que en este caso es una válvula de presión independiente, el nombre del kit se llama ABQM Flexo, que es una solución básicamente todo en uno. Como podrán ver en nuestra imagen, podemos observar que tenemos una válvula de presión independiente que viene totalmente armada desde fábrica con sus dos válvulas de cierre, con su filtro y que básicamente esto que nos traerá que nos da una instalación más sencilla. ¿Por qué? Porque es un componente más compacto, es un solo componente, no tenemos que hacer cuestiones de soldadura, de cierres, atornillar nada. Eh, ¿Qué más? Tenemos el filtro que es básicamente para poder
ahí se hospedan todo lo que son algún tipo de basuras que llega a traer el agua. En cuestión de limpieza de la instalación, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también estéticamente el sistema se ve muy bien. Tenemos nuestros puertos para, aunque ya tenemos el kit completo, a veces es necesario en obra hacer la comprobación del caudal y del diferencial de presión. Y bueno, este kit en realidad podría operar de 5 maneras diferentes. Uno sería la operación bypass, en donde tendríamos que cerrar nuestras válvulas de control y básicamente, como el nombre lo dice, estaríamos bypassando el agua. Nuestra operación de lavado o purga, en dado caso de que tengamos que hacer lavado de serpentín o purga del sistema, ese tipo de cosas. También podemos hacer el lavado, el tercero sería el lavado del filtro. El cuarto sería la parte de la operación para mantenimiento, haciendo el cierre, en caso de que tengamos que dar mantenimiento a nuestro fan and coil. Y evidentemente la operación normal, ¿no? Y, y esto se transmitiría en reducción en tiempo de instalación. Las pruebas en situ son mucho más rápidas y pues también digamos que al ser una instalación más sencilla, pues se requiere de menos conocimiento técnico para poder hacer la instalación de este tipo de kits. Una vez que ya pasamos por ambos sistemas, tanto el de balanceo manual como el balanceo con válvulas de presión independiente, podemos resumir en este slide cuáles son los beneficios que tenemos con cada uno, ¿no? Antes del uso de las válvulas de presión independiente teníamos un dimensionamiento complejo y teníamos que hacer un cálculo de sistema, que es lo que vimos, el complejo equilibrio iónico y la puesta en marcha de la construcción, también al tener que empezar a hacer el balanceo manual de cada uno de los equipos terminales, eso también demora en mucho en tiempo de la puesta en marcha, el sobreflujo de los sistemas debido a la apertura y cierre de válvulas, las fluctuaciones de la temperatura en la habitación, porque al no tener un control idóneo, pues evidentemente hay veces que el, el, el que está habitando el cuarto, el usuario, por así decirlo, puede llegar a tener momentos en el que tiene una sensación de demasiado frío o a veces siente que está demasiado caliente. El síndrome del bajo delta T, que evidentemente nos vuelve a impactar en cuestiones del funcionamiento de nuestro chiller. Y bueno, con el uso de nuestras válvulas de presión independiente, ¿cuáles son los beneficios que tendríamos? La fácil selección, que es lo que ya les comentaba, al tener la presión constante, solamente tenemos que brindar la parte de el flujo que es necesario para esa unidad terminal, el equilibrado y control integrados en un solo producto, el equilibrio dinámico nos estaría garantizando que el flujo de diseño va a estar tanto a carga total como parcial, el control preciso de la temperatura de la habitación con un alto delta T y evidentemente que nuestro edificio está energéticamente eficiente, ¿no? Este es otro resumen de los beneficios que tiene, que es básicamente la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono y cumplir con las regulaciones de construcción en dado caso de que las tengamos, la comodidad y salud del usuario, ya que estamos eh, también tenemos acceso por medio de los actuadores a tener acceso remoto para poder hacer también el ajuste de estas válvulas. La instalación y puesta en marcha son mucho más rápidas, que ayudan a nuestros instaladores y contratistas a reducir los tiempos de instalación y de la entrega. Y evidentemente la optimización y costo de retorno de inversión, teniendo un edificio más eficiente, que eso nos va a traer un retorno de inversión mucho más rápido en cuestión de los ahorros energéticos que podemos tener. Ahora vamos a saltar ya hablamos del cuerpo de la válvula, digamos, ahora vamos a hablar un poco del cerebro de la válvula, ¿no? Del controlador, de lo que hace realmente que se vuelva una válvula de control. Porque si bien es cierto, está integrado todo en el mismo cuerpo, si nosotros no hacemos uso de un actuador, pues básicamente nuestra válvula de presión independiente sería únicamente un limitador de caudal y un controlador de presión diferencial.
Primero que nada tendríamos que saber qué es un actuador y dónde se coloca. Pues básicamente el actuador está colocado en la válvula y es un dispositivo para abrir y cerrar la válvula con ayuda de un motor eléctrico, ¿no? Tenemos diferentes tipos de actuadores y estos pues evidentemente se usan dependiendo de la aplicación que tengamos, ¿no? En cuestión de tamaños, hablando de tamaños y de aplicaciones, vamos a echar un vistazo rápido en las opciones que en este caso tendría Danfoss. Tenemos desde las aplicaciones más pequeñas, que podría ser un fan and coil, en donde los diámetros de válvula que se necesitan son pequeños y también los actuadores de la misma forma son pequeños porque en realidad no requieren de mucha fuerza para poder hacer el movimiento del obturador. En otro caso tenemos eh, equipos un poco más robustos que son para aplicaciones como unidades manejadoras de aire donde ya se maneja un flujo mucho más grande, en donde necesitamos que el actuador también tenga un poco más de potencia para poder hacer los cambios o el ajuste del diámetro de la válvula para poder ajustar al flujo que nosotros estamos necesitando. La siguiente gama, pues ya sería tal vez para aplicaciones como, ya serían UMAS mucho más grandes, equipos para un flujo mucho mayor, y inclusive aquí podríamos integrar también lo que son los intercambiadores de placa. Y por último, bueno, ya serían los modelos para, para aplicaciones como chillers o district cooling, donde también ya los flujos que se manejan son mucho más grandes y evidentemente también tanto los voltajes como la potencia de los actuadores suelen ser diferentes por el flujo al que van a estar operando, ¿no? En cuestión de tipos de control, actualmente se usan tres diferentes tipos de control, que el primero sería nuestro control on-off o todo y nada, que pues, su única función es cerrar o abrir la válvula y en este caso además tenemos dos tipos de actuador que serían los normalmente cerrado y los normalmente abierto, que esa característica es en dado caso de que tengamos una falla eléctrica, pues sería la posición a la cual en la cual se quedaría nuestro actuador, ¿no? En caso de que tengamos una falla eléctrica. Por otro lado, tenemos los de 3 puntos, que sobra decir que ya están saliendo del mercado y básicamente se componen de 3 terminales y la forma de operar es, dependiendo de la terminal que energicemos, el actuador girará hacia la izquierda o hacia la derecha, aperturando o cerrando la válvula. En dado caso se llama 3 puntos porque hay otro modo de mantenerlo estable, pero una de las cosas que digamos de sus desventajas es que no podemos saber cuál es el flujo que está pasando a través de la válvula. Necesitamos un controlador adicional para poder saber qué tanto estamos abriendo o qué tanto estamos cerrando la válvula y saber qué flujo estamos dejando pasar por la misma, ¿no? Y los modulantes, que son los que un poco cada vez más se están usando en el mercado, que tenemos dos tipos, los análogos y los digitales. Los análogos básicamente son actuadores que funcionan a través de una señal de voltaje o de corriente, ya sea de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes, para poder fluctuar la cantidad de flujo que está pasando a través de nuestra válvula, perdón. Y los digitales por lo regular, como su nombre lo dice, se manejan a través de señales digitales, tienen la opción de tener lenguajes de comunicación y adicional al cambio de flujo también se pueden programar para hacer lavados de sistema, para poder ajustar la velocidad del cierre del actuador, limitar las temperaturas del delta T y en cuestiones de respuesta, que se puede hacer también, se puede saber cuánto tiempo está funcionando el actuador, información de sensores de temperatura, ya que también trae puertos para señales análogas en donde podemos conectar algún tipo de sensor, y esto hace que nuestro sistema pues pueda trabajar de una manera más eficiente y más confiable, ¿no? En el caso de nosotros tenemos dos lenguajes de comunicación posibles, que sería el BACnet y el Modbus. Entrando a temas de válvulas de control y servicio,
de inicio tendríamos nuestras válvulas de bola, que bueno, básicamente las válvulas de bola son equipos que permiten el paso o no de flujo a través de los mismos, y son usadas usualmente mucho más en cuestiones de mantenimiento, ¿no? Para hacer el cierre de lo que veíamos, el cierre del sistema para poder hacer mantenimiento del fan and coil y inclusive en equipos mucho más grandes, ¿no? Las válvulas de dos vías, que bueno, si las tenemos, si las estamos usando a través de un actuador, serían nuestras válvulas de control, y, y en este caso, pues tenemos también algunas unidades que tienen la capacidad de medir el diferencial de presión que está pasando a través de ellas, y en este caso, pues nosotros tendríamos desde media pulgada hasta 6 pulgadas el máximo, ¿no? Y también en este caso tenemos diferentes tipos de actuadores, que es como los que ya vimos. Tenemos actuadores de 3 puntos y actuadores proporcionales que pueden funcionar desde 230 volts hasta, y también tenemos opción de 24 volts. En cuestiones de válvulas de 3 vías, pues también estas son algunas de las opciones que tendríamos, que pueden ser con actuador, sin actuador, válvulas para mezcla o válvulas divergentes, eh, y básicamente son pues para hacer mezcla de fluidos o también para hacer control del caudal, ¿no? Tenemos nuestras válvulas de mariposa, que estas, bueno, ya suelen ser para diámetros mucho más grandes. Como podrán ver, tenemos desde las de manija, que llegan hasta 12 pulgadas, hasta las de actuador eléctrico, que ya son para tuberías de 24 pulgadas. Y básicamente es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo que pasa a través del conducto, y esto lo hace aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, ¿no? Que en este caso se denomina como mariposa, que esta gira sobre el eje de la manija o del volante, o del actuador en este caso, y de esa manera disminuye el área de paso. Nuestros filtros Y, que el filtro Y pues es básicamente un dispositivo que retiene ciertos elementos y deja pasar otros. En realidad lo que retiene es suciedad, para que esta suciedad no llegue a nuestros serpentines, a los chillers, a los intercambiados de placa, y estos se lleguen a tapar, y de esta manera su eficiencia se va reduciendo. Normalmente son partículas que vienen suspendidas en el fluido, evidentemente. Y nuestras válvulas check. Las válvulas check son pues, válvulas de bloqueo automático, que comúnmente se utilizan para prevenir contraflujos o drenados de tuberías, ¿no? Y bueno, llegando a la parte final de nuestra presentación, estamos llegando a, a mostrarles algunos casos de éxito que hemos tenido, y la manera en la que los clientes nos han comunicado qué beneficios vieron ellos en la implementación de la parte de presión independiente, ¿no? El primer caso de éxito que me gustaría mostrarles es las oficinas de iOS en La Ceiba, en Culiacán, en donde pudimos instalar ABQMs Flexo. Fueron 55 kits, en donde también decidieron ellos incluir mangueras, aislamiento que también está disponible, y esto desencadenó que tuvieran ellos una reducción de tiempo de instalación, evidentemente la reducción de componentes, y se minimizaron los problemas de fugas que se llegan a tener a veces en obra. Y bueno, en definición del cliente, lo que dijo que es que nuestro ABQM Flexo es un equipo sencillo, rápido y limpio en cuestión de estética. Esta es una foto de cómo quedaron instalados en ese momento nuestros equipos. Por otro lado, el siguiente caso de éxito es un Sportswear en Ciudad de México, en donde se instalaron válvulas de 3 vías, válvulas de presión independiente de modelo ABQM y termostatos para unidades manejadoras que tenían una carga total de 110 toneladas, y esto hizo que las manejadoras de aire tuvieran un confort, bueno, que pudieran brindar un confort preciso, tuvieron una mejor tiempo de ejecución. El cliente, el contratista, tuvo un mejor tiempo de ejecución, y a raíz de eso también
Sportsworld nos comentó que tuvieron un impacto ambiental. Son una empresa socialmente responsable, son una empresa que se preocupan por la cuestión ambiental, y al poder hacer la reducción de consumos energéticos es algo que también a ellos les interesaba en demasía. Y por último, tenemos este caso de éxito, que es un caso de éxito en un resort, en un hotel en Malasia, en donde se tenía que hacer el cambio de 500 unidades fan and coil de una solución convencional de 2 vías y balanceo manual, este, y se hizo el cambio por válvulas ABQM que desencadenaron en el ahorro del consumo del bombeo y del chiller, la reducción en los tiempos de commissioning, la reducción del flujo promedio, que tienen un flujo promedio de 4.6 galones por minuto y lo redujeron a 1.8 galones por minuto en promedio en el sistema. También se mejoró la eficiencia del chiller, ya que estaban evitando caer en el síndrome de bajo delta T, y la bomba, al operar a menor velocidad, pudieron cambiar la capacidad de la misma, y eso pues, les desencadenó en un ahorro sustancial de energía. Más o menos en este proyecto en particular hubo un ahorro del 61% en la energía del bombeo, gracias a las válvulas de equilibrado de presión independiente instaladas en las unidades fan and coil de este resort. Y bueno, ya para terminar, bueno, una frase de, de Mats Clausen, que es nuestro fundador, en donde dice: si otros pueden hacerlo, nosotros también; si otros no pueden, eso quiere decir que todavía tenemos oportunidad. Y pues por mi parte sería todo. No sé si quieras pasar a la parte de preguntas, Areli. Sí, gracias, ingeniero. Mira, te comparto aquí. La primera pregunta que tenemos es: buenas tardes, ¿el diferencial de presión del ramal es la suma de la caída de presión de todas las válvulas y equipos interiores del ramal, o cómo se halla ese dato? Sí, no sé quién haya hecho la pregunta, pero bueno, sí es correcto. El diferencial de presión es la suma de todo lo que comentas, la caída de presión de los elementos que están instalados, de las mismas unidades terminales, y eso nos da lo que tiene que vencer, o el tamaño del cabezal de nuestro equipo de bombeo. Pero sí, es correcto. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos por aquí es si estas válvulas sirven cuando tienen flujo variable. Las de presión independiente, sí, claro. Eh, Básicamente lo que busca la ABQM es, al tener flujo variable, que por ahí me voy a saltar o voy a responder una pregunta para Sergio Delgado, que está preguntando si la ABQM solo optimiza el sistema si trabaja con un actuador digital. No, pero si tenemos un actuador, sí podemos acoplarnos, como lo vimos en la presentación, a la demanda que está requiriendo el recinto. Si no tenemos un actuador, nuestra ABQM se encarga de mantener la presión diferencial, pero actúa solamente como un limitador de caudal. Si tenemos un sistema variable, lo óptimo sería integrar con esta válvula un actuador, para que de esta manera podamos, ¿cómo se podría decir? Podríamos acoplarnos a la demanda que va a tener nuestra unidad terminal, cualquiera que sea. Muchas gracias. Otra preguntita que tenemos por aquí de Juan Granada es saber cómo se mide el flujo, por ramal o desde la bomba. El flujo se mide, pues básicamente en todos los puntos. Se tiene que medir primero en la unidad terminal. Eso se hace con base en el cálculo de la carga térmica, y después sí tienes que medirlo por el ramal, que básicamente es la suma igual que el diferencial de presión, es la suma de los flujos que vayas a estar necesitando. Y evidentemente tienes que tomar en cuenta las caídas de presiones que vayas a tener en cada uno de los ramales. Muchas gracias. Y la última preguntita que tenemos por aquí es saber si la válvula de control o presión independiente se puede sustituir a válvulas como Velimo, y se puede controlar la regulación de flujo y agua con cualquier termostato. Nuestra válvula de presión independiente solamente trabaja con actuadores de nuestra marca. Eh, tenemos termostatos que funcionan también con nuestras válvulas, y en cuestión
del actuador que vimos por ahí del Novocon, bueno, o el que es el actuador digital. Ese tiene un sistema de comunicación o un lenguaje de comunicación más bien, por medio del cual pues, tú podrías hacer la regulación o el control a través de cualquier sistema BMS, de cualquier plataforma como estas, ¿no? Y bueno, abundando un poquito más con la pregunta de Sergio Delgado, este, el digital puede optimizar mucho más tu sistema por medio de lo que ya comenté, ¿no? La respuesta es mucho más rápida, en cuestión de respuesta es mucho más rápida, y podemos adicionar ciertos elementos como sensores para poder así tener un control mucho más sofisticado de nuestro sistema. Si lo optimiza más, no quiere decir que sea la única forma. Muy bien, nos preguntan, bueno, tenemos otra pregunta por aquí sobre, ¿con la solución ABQM se necesitan estas válvulas también en los ramales para el balanceo o ya no son necesarias? Lo ideal sería que sí, que los pusieras tanto en ramales como en equipos terminales. Muy bien, pues son todas las preguntitas que tenemos. Ah, bueno, mira, aquí nos acaba de llegar otro. ¿El cuerpo de la válvula puede trabajar con cualquier actuador de los mostrados? Es correcto, mi estimado David. El cuerpo de nuestra válvula está diseñado para que tú puedas conectar cualquiera de los actuadores. Digo, en dado caso de que en algún momento hayas adquirido, supongamos, el on-off y por alguna situación decides cambiarlo por cualquiera de las otras opciones, es posible, no hay ningún problema. Muy bien, ingeniero, pues son las preguntas que tenemos al momento. Igual no sé si damos unos 2 minutitos por si alguien tiene una duda más, sino para poder pasar a los avisos finales. Sí, sí, digo, de todas maneras, si existen más preguntas o dudas, por ahí tienen mis datos, siéntanse con la confianza de enviarme un correo, y con gusto las respondemos después de la sesión. Excelente. Bueno, igual entonces, como menciona el ingeniero, bueno, aquí ya nos llegó otra pregunta. ¿Cómo puede tener acceso bueno, nos mencionan aquí que cómo pueden tener acceso a más entrenamientos? Yo los apoyo con esta pregunta. Ustedes pueden ingresar a nuestra página web y ahí tenemos el apartado de webinars y ustedes ahí pueden inscribirse a cualquier parte, a cualquier webinar de los que vamos a seguir teniendo normalmente. Les vamos subiendo a principio de mes los webinars que vamos a tener durante ese mes. Y también en nuestro canal de YouTube ustedes pueden encontrar las grabaciones de todos los webinars anteriores. Y bueno, ingeniero, por aquí hay ya otra pregunta técnica que menciona, ¿se puede instalar las válvulas también a la entrada de los equipos terminales? Este, Podrías hacerlo, mi estimado Daniel, pero regularmente es a la salida, sobre todo para poder hacer el control idóneo de la temperatura del set point, más bien. Para poder hacer el control idóneo del set point, lo ideal sería que fuera en la salida, pero pues podrías hacerlo también en la entrada. Muy bien, y nos pregunta por aquí también Cristóbal que cuál es el síndrome de bajo delta T. Pues bueno, el síndrome de bajo delta T, normalmente cuando hacemos el diseño o bueno, cuando se hace el diseño de de un sistema de agua helada, se define un delta T de operación para los chillers, y también es el mismo que se define para al que va a estar operando nuestra unidad terminal. En dado caso de que el flujo sea demasiado el que esté pasando por el serpentín de cualquiera de los dos, eso quiere decir que estamos invirtiendo demasiada energía, y que nuestro chiller está operando en este caso de manera ineficiente, porque no está operando sobre los parámetros a los cuales fue diseñado, sino que está inclusive trabajando por debajo del mismo, lo cual quiere decir que está ocupando mucho más energía. Pero digo, si quieres, Cristóbal, mándame un correo y con gusto te comparto una presentación que tengo por ahí donde se explica de una manera mucho más abundante esta parte. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Pues yo creo que ahorita por el momento son todas las preguntas que tenemos aquí en el chat. Como mencionó, bueno, nos acaba de llegar otra pregunta.
Vamos a responder por aquí esta última preguntita. Menciona David, cuando no tengo el suficiente galonaje en mi sistema, ¿cómo las válvulas reguladoras compensa es poco galonaje o cómo me afectaría en mi sistema? Pues bueno, eso sería más bien cuestión de tu equipo de bombeo. La válvula se encarga de mantener la presión para que tú puedas tener el flujo idóneo en tu unidad terminal, pero si tú tienes flujo insuficiente, pues básicamente la válvula de esa manera no opera. Lo que podría hacer es, si tienes, por ejemplo, un actuador digital y el actuador digital detecta que no está teniendo el flujo suficiente, pues enviar una señal al equipo de bombeo para que suba las revoluciones. No sé si eso conteste tu pregunta, David. Excelente, Y si no tienes, perdón, Areli, y si no tienes el suficiente flujo, pues evidentemente a tu sistema le va a costar mucho más trabajo llegar a, a la temperatura del set point. O inclusive podría no llegar a la temperatura del set point, lo cual puede desencadenar que el usuario no esté con el confort idóneo. excelente. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo creo que son las preguntas que tenemos aquí por lo pronto. Entonces, si te parece, pasamos a la parte de los avisos finales. Sí, sí, de acuerdo. Gracias a todos y cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero Fernando. Pues bueno, esperamos que este seminario haya sido de gran valor para todos ustedes y antes de despedirnos queremos invitarlos a escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita donde podrán conocer más sobre los principios básicos de la refrigeración con nuestros técnicos Daniel Dan y el Vikingo Foss. Por otra parte, también queremos invitarlos a revisar la edición número 7 de nuestra revista Solutions, donde podrán encontrar novedades, casos de éxito y más información de interés para ustedes. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Danfoss México, donde podrán encontrar algunos de nuestros webinars, como les mencioné hace un momento, cursos, nuestros lanzamientos más recientes, entre otras novedades que compartimos por ahí en el canal. También les compartimos que contamos con la Product Store Danfoss, que es nuestra plataforma online mejorada donde podrán buscar el catálogo completo de productos por tipo de producto o número de código, encontrar una amplia gama de documentaciones y dibujos Danfoss. Podrán comparar los productos para encontrar la mejor solución para ustedes, revisar precios y disponibilidad, configurar y seleccionar sus productos y variedades de manera personalizada. Podrán comprar cualquier producto Danfoss de cualquier parte del mundo y también realizar una lista de productos y compartir con su distribuidor para poder realizar su pedido. Ya para finalizar, también les recordamos de la importancia de que nos apoyen con la encuesta que les mencionamos al inicio, con la encuesta de satisfacción que estará en unos segundos disponible en su pantalla. Es muy importante, como les mencionábamos, para nosotros su opinión y su retroalimentación. Les tomará muy poco tiempo, son solo 3 preguntitas rápidas. Y pues bueno, para finalizar les compartimos el correo de servicio a cliente de cada una de las regiones por si tienen alguna duda técnica, de facturación, de soporte. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en contactarse. Aquí les dejamos el correo de atención, de servicio de atención a cliente en México, Colombia, Chile, Argentina, Centroamérica y Caribe. Y también les compartimos un momento las oportunidades laborales que tenemos actualmente en Danfoss. Ahí podrán encontrar el código QR por si gustan escanearlo, por si alguno de ustedes gusta postularse o si tienen algún familiar, amigo que se los quieren compartir, adelante. Y pues bueno, ahora sí llegó la hora de despedirnos. De nuevo, muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy y esperamos poder seguir conectando con ustedes en los próximos webinars. Muchas gracias, ingeniero, y que tengan todos una muy bonita tarde. Gracias, Areli, gracias a todos. Excelente tarde.